Bueno, buenas tardes. Estamos aquí en petit comité, en familia, lo cual yo creo que eso también le da ese grado de intimidad y de complicidad que yo creo que es necesario para un libro de estas características, donde nos vamos a embarcar en un viaje bastante inexplicable. Dar las gracias a la Casa del Libro por dejarnos este espacio tan literario, ¿no? La Casa del Libro siempre es un referente para cualquier autor y para cualquier lector, y siempre, ¿no? Es un asunto agradable el poder presentar la puesta de largo de un libro de estas características. Un poco como pequeña introducción, la idea no es soltar ningún rollo macabeo, sino contar algunas cosillas, iremos pasando algunas imágenes, y sobre esas imágenes pues iremos contando algunos de los casos, de los muchos casos que aparecen en este libro. Y la idea fundamental, cuando nos hemos juntado, Chris y yo, ya teníamos un viejo proyecto hace muchos años, ¿no?, de juntar un poco nuestras inquietudes y nuestros archivos para hacer algo en conjunto, y esta vez pues se dio el tiempo y el espacio adecuado para que esto se cumpliera. Y dentro de los muchos temas variados que nos interesan y que nos apasionan, el de los viajes, este tipo de viajes inexplicables, yo creo que era un punto de encuentro casi obligado que no podíamos dejar de lado, y bueno, pues pensábamos que era el momento. ¿Y el momento de qué? De exponer qué. Bueno, con ese título de Viajes Inexplicables lo que intentamos es reflejar, tanto en el pasado como en el presente, aquellos casos de desplazamientos, de traslados, de teletransportaciones, de bilocaciones, de levitaciones, de saltos en el tiempo, en fin, cualquier cosa que suponga un traslado en el tiempo y en el espacio. Tomadas referencias bibliográficas tanto del folclore, de las leyendas, de las crónicas de Indias, de los libros de antropología, de periódicos, de revistas, es decir, de todo tipo de fuente en el que hayamos podido reflejar el asunto, es decir, tomado de tal autor, de tal obra, de tal año. Evidentemente, cuando haces una investigación de este tipo, el problema es poner freno, es decir, ¿dónde ponemos el punto final? ¿Qué casos son los que contamos? ¿Qué casos son los que no contamos? En la introducción del libro yo creo que queda bastante reflejado que no es un libro de viajes, que no es un libro de folclore, que no es un libro al uso. Es decir, más bien es una miscelánea de casos extraños, la gran mayoría desconocidos. Hemos intentado dar más cabida a aquellos casos insólitos. Muchos de ellos es la primera vez que se van a leer en español, algunos de estos casos, donde unimos pues, el gran archivo que tiene Chris a nivel anglosajón, ¿no?, y el mío, pues que es más a nivel hispano, ¿no?, más de casos españoles. Entonces muchos de ellos son desconocidos, algunos son conocidos pero con una visión distinta porque hemos aportado algún dato nuevo, y la idea es un poco sorprender al lector. ¿Sorprender en qué sentido? Que se den cuenta de que dentro de eso que llamamos viajes inexplicables hay muchísimos asuntos que hemos detectado en obras espirituales, obras religiosas, obras científicas, obras de folclore, obras antropológicas, es decir, que en distintos campos, menos en el ufológico adrede lo hemos descartado porque pensamos que hay ya demasiada información dentro de esas abducciones, de esos raptos dentro del mundo de la ufología o de los ovnis. Algunos mencionamos, pero lo mencionamos en el campo que más nos interesa a nosotros, que es el de la investigación pura y dura de esos archivos, viejos archivos en algunos casos, donde aparecen fenómenos ufológicos o proto-ovnis, ¿no?, donde todavía no había empezado la era ufológica oficialmente. Entonces, los casos ovnis sí los hemos descartado, igual que las desapariciones misteriosas, porque hay muchísimo libro que se llama así, desapariciones misteriosas. Lo que sí hemos mencionado son algunos asuntos que aparecen en esas desapariciones misteriosas para que a partir de este momento, de este libro, a lo mejor ya no se vuelvan a poner como desapariciones misteriosas. ¿Por qué? Porque hemos demostrado que son casos falsos. Es decir, que no hubo desaparición, o que ni siquiera hubo ese personaje al que se le atribuye esa circunstancia o ese fenómeno anómalo. Así que hay toda una parte dedicada a fraudes, a casos falsos, para que, y esa es un poco nuestra idea, para que no se repitan ciertos errores que se van copiando de libros en libros, ¿no? En algunos mostramos tal cual sin entrar en detalles porque no tenemos más información, y en aquellos que sí pensamos que son falsos lo comentamos. Así que es una miscelánea de cosas raras, pero siempre con ese denominador común, de desplazamientos de seres humanos y de seres sobrehumanos, porque en este libro aparecen brujas, aparecen demonios, aparecen hadas, elfos, aparecen todo tipo de fauna espectral, pero también aparecen personajes históricos, algunos muy conocidos, citando, pues yo qué sé, desde casos de Lord Byron a Swedenborg o Stevenson. Es decir,
nuestras fuentes de información son muy variadas y no solo nos limitamos al mundo del folclore, que nos parece apasionante, sino también al mundo más o menos conocido, al mundo literario, con nombres y apellidos que han rescatado también ellos informaciones que les pareció chocantes y que nosotros pues hemos querido reflejar aquí como un caso más dentro de los distintos apartados que tiene este libro. Yo creo que en general es un muestrario muy apetecible, algo que no se encuentra en otros libros, y no tendría sentido hacer un libro que ya existe, o sea, para contar lo mismo que otros libros no era nuestra intención. Y yo creo que queda pues un libro bastante ameno, bastante divertido, bastante completo, muy riguroso, con mucha bibliografía, y que en definitiva creo que es un libro como muy veraniego, muy para llevar ahora de vacaciones y para intentar explicar por qué hay viajes que son inexplicables. Así que, dicho esta pequeña introducción, le paso la palabra a Chris Owen para que haga una pequeña también introducción y luego, si queréis, empezamos ya con ciertas imágenes. Bueno, sí, para mí este libro lo que representa es la fascinación del ser humano por los seres superiores a él, es decir, los seres que pueden agarrarnos, lanzarnos, transportarnos, transferirnos de un sitio a otro, y posiblemente ni siquiera hace falta seres para hacerlo, porque también se especula sobre la posibilidad de que los humanos tenemos el poder de teletransportarnos de un sitio a otro como algo natural, algo que no entendemos del cerebro humano. Y todo esto lo que ha generado a lo largo de los siglos, porque estamos hablando de un sinfín de historias que empezaron, bueno, tenemos cuentos desde el siglo XIV, XV, XVI. Lo que quiero decir realmente es que estamos súper interesados siempre en la posibilidad de que tenemos o contacto con seres sobrenaturales que prestan muchísima importancia a los haceres de los seres humanos, y a lo mejor nos sentimos muy humildes, muy simples ante ellos, pero luego juegan con nosotros, o la posibilidad de que sí tenemos algún poder innato. Y estas historias son como fragmentos de la historia, son mitos, son leyendas que juntos lo que representan es esa idea de que el ser humano no es un ser tan sencillo, posiblemente tiene una imaginación extraordinaria, y gran parte de esto podría proceder de sus ganas de enfrentarse a lo desconocido. Y, por ejemplo, los que viajan en el tiempo quizás podrían tener ganas de controlar un poco sus propias vidas, cambiar cosas del pasado y visitar a sus nietos en el futuro posiblemente, o podría ser que realmente existe algún tipo de ser sobrenatural que pueda jugar con nosotros de esta manera. Entonces, para mí, lo que representa este libro es una colección de historias que nos abren la imaginación, la mente, a otras posibilidades. Y son cosas que nunca se han publicado ni en inglés ni en español, la mayoría. Mi archivo personal, que llevo como 14 años cultivando, desde que monté un grupo que se llama Magonia Exchange, que es un grupo en Internet que hoy en día cuenta con 150 o 200 miembros, que incluyen investigadores, profesores, escritores. Bueno, una selección increíble de personas súper dedicadas a buscar, a rastrear en archivos digitales de un siglo, 2 siglos, 3 siglos de antigüedad, buscando misterios. Pues este archivo está repleto de historias de este tipo. Y entonces, pues nos parecía que ya era hora de reunir nuestros archivos, nuestros conocimientos, y presentar al mundo historias completamente inéditas tanto en inglés como en español. Y de hecho, la gran mayoría de estas historias aparecen por primera vez en español y jamás se han publicado en inglés, lo cual hace que sea una colección aún más interesante desde el punto de vista de cualquier coleccionista de historias de este tipo o de cualquier aficionado del mundo forteano. Porque lo que hemos hecho realmente es coleccionar historias del mismo modo que hizo Charles Fort, el gran fundador de lo que se llama hoy en día el forteanismo. Charles Fort nació en el siglo XIX y pasó gran parte de las primeras 2 décadas del siglo XX recogiendo historias de anomalías científicas, históricas, arqueológicas, cosas que nadie podía explicar y todo el mundo quería rechazar, menos él.
las unió en un solo libro, más o menos como este libro que estamos presentando aquí hoy, y los presentó al mundo, y bueno, el impacto ha sido enorme, porque cuando ves la enorme selección, la enorme variedad de casos completamente olvidados de nuestros antepasados, es que te das cuenta de que el mundo es muchísimo más misterioso y mucho más curioso que lo que teníamos pensado. Entonces, yo creo que el libro tiene varias lecturas. Desde el punto de vista literario, se puede decir que por fin se reúnen unas historias que se pueden interpretar de mil maneras, de forma psicoanalítica, de forma literaria, o simplemente como reflejo de los arquetipos que cada uno llevamos en la cabeza, quizás relacionados con el miedo de, por ejemplo, hay muchas historias acerca de niños que desaparecen, que o son agarrados por águilas o desaparecen misteriosamente, y el libro recoge 2 o 3 casos de este tipo como representativos. Podrían reflejar quizás nuestro miedo de perder a nuestros niños indefensos, y quizás lleva algún tipo de mensaje o moraleja. Por otro lado, tiene una lectura mucho más interesante quizás, que podría querer decir que el mundo realmente contiene este tipo de fenómenos, que estas anomalías realmente ocurren, y quizás hoy en día también siguen ocurriendo, aunque es mucho más difícil encontrar historias de este tipo en los periódicos normales, que ha sido una de las fuentes más interesantes que hemos utilizado, porque hasta hace 60 años la gente contaba estas cosas a los periodistas. Hoy en día prácticamente no ocurre. Surgen algunos artículos de este tipo, aparecen en revistas como Enigmas, Año Cero y lugares así, pero antiguamente aparecían en periódicos. Entonces, yo creo que esto es algo muy humano, que refleja una parte de la sociedad humana completamente olvidada, que se podría decir que nos abre una ventana al mundo de misterios de nuestros antepasados. Y luego también metemos casos bastante más actuales para comparar. Así que es una mezcla de muchísimos elementos y súper interesante, creo, para cualquier persona interesada en estos temas. Jamás he hecho algo parecido, ¿no? No, pero ¿para qué hacerlo? Esa es la idea, ¿no? Bueno, Pues dada esta pequeña introducción un poco del porqué, ¿no?, la finalidad, el objetivo de este libro, si os parece vamos a ver una serie de imágenes y sobre eso pues vamos comentando algunos casos específicos que yo creo que también es muy divertido, la casuística que presentamos en este libro, ¿vale? La informática, ya sabes, que no sepa nunca de qué desprisa. Bueno, como ves, hay mucha referencia bibliográfica. Uno de los libros que comentamos es este Conde de Gabalís, este libro que es un libro de referencia dentro de lo que era la magia del siglo XVII, y escrito además por un abad, por un miembro dentro del mundo eclesiástico francés, que era Montfaucon de Villars. Y este abad de Villars hizo algo que luego quedó reflejado en obras posteriores, incluso mal copiado, ¿no?, por otros, pero él ya refleja en este libro, que en el fondo se podría encuadrar dentro del mundo de la antropología, es decir, de casos que a él le cuentan y casos que él va describiendo en este libro. Incluso uno de los que le afectó muchísimo este libro, sobre todo el contenido, fue a Mario Rosso de Luna, por ejemplo, uno de los que lo cita con cierta frecuencia, el gran teósofo español que tuvimos a principios del siglo XX. Entonces, bueno, pues es una de las obras, por ejemplo, que nos ha servido de referencia, igual que otras como la de Antonio de Torquemada, que es El jardín de flores curiosas, un libro de 1570, y que también recoge esa miscelánea del siglo XVI que nos parece interesante, así como la de Abad de Villars es del siglo XVII, y en el mundo francés, pues Antonio de Torquemada también nos ha servido mucho de referencia para algunos de los casos de teletransportaciones que comentamos. Y por ejemplo, dentro de esos casos, aquí tenéis un cuadro que corresponde a un obispo que fue de Jaén, Nicolás de Viedma se llama, y que tiene que ver, para que veáis un poco cómo son las leyendas, ¿no? Hay veces que son leyendas que dejan huella y que tiene que ver con esas teletransportaciones, pero luego con un objeto físico que tú puedes ver. Lo que cuenta la leyenda de este obispo, de Nicolás de Viedma, es que antes de ser obispo de Cuenca, porque luego le ascendieron, no sé si lo ascendieron o lo trasladaron por lo que hizo, pero bueno, cuando estaba en Jaén, cuenta la leyenda, y es leyenda evidentemente, que
tenía un sistema para trasladarse de Jaén a Roma. Qué curioso que casi siempre que se habla de estas teletransportaciones, estamos hablando del siglo XIV en este caso, casi siempre tiene que ir a Roma. ¿Para qué? Para avisar al Papa de una catástrofe o de algún mal que le va a sobrevenir, o bien porque alguien atenta contra su vida, o bien porque le van a meter en algún tipo de escándalo sexual, en fin, lo habitual en la Roma de aquella época. Y entonces Nicolás de Viedma ha ayudado de unos familiares, es decir, de unos diablillos familiares que son como una especie de duendes que te sirven para teletransportarte, más bien para viajar en el tiempo y en el espacio en un tiempo récord. Dice que consigue avisar al Papa y gracias a eso el Papa le entrega, ¿sabéis lo que le entrega? ¿Cuál es la reliquia más importante que existe en la Catedral de Jaén? La Santa Faz. Entonces, para explicar el origen de la Santa Faz, lo explican diciendo que a mediados del siglo XIV, gracias a que Nicolás de Viedma, ayudado por estos diablillos que le montan una especie de nube y llega a Roma, gracias a que evita ese atentado, le entrega una reliquia que es la Santa Faz y desde ese momento se exhibe y se muestra en la Catedral de Jaén. Sabemos que es una leyenda falsa, pero para que os deis cuenta cómo a veces hay un viaje, en este caso todo un viaje rápido y supersónico, y que como consecuencia se justifica la presencia de una gran reliquia, en este caso la Santa Faz o la Verónica, que se encontraría en la Catedral de Jaén. Este tipo de casos nos lo hemos encontrado recurrentemente con el caso también del cura de Bargota, que luego lo ven, que es Johannes de Bargota, un pueblo de Navarra, o lo que ocurre también con Eugenio Torralba, que también le ocurre algo parecido, siempre ayudado una especie de diablillos o de duendes particulares que son un poco los intermediarios. Acordaros, duendes tipo daimón. Los daimones eran como una especie de asesores sobrenaturales que tenían el poder de la antigravedad, es decir, podían transportar a su pupilo a cualquier parte en un tiempo récord. No que desaparecieran ni aparecieran, siempre hablan de minutos y de horas, pero aún así siempre un tiempo muy corto en comparación al viaje, al traslado que hubiera sido lo normal en aquellas épocas de meses para poder llegar de Jaén hasta Roma, y en este caso siempre se habla de horas. Bueno, pues ese cuadro de Nicolás de Viedma, donde ese texto lo que intenta es contar sucintamente lo que yo acabo de relatar. Entonces, bueno, es significativo porque luego es trasladado a Cuenca, y en Cuenca nos encontramos con otro de esos personajes, que era un médico de Cuenca, que era Eugenio de Torralba, el doctor Torralba, que luego hace de las suyas con otro duendecillo, con otro personaje extraño llamado Ezequiel, y que también traslada a su pupilo, a Ezequiel, hasta Roma para avisar al Papa de ciertas cosas. Incluso se cuenta que visitó Roma justo en el saqueo de Roma, en 1527, cuando las tropas de Carlos V están pues entrando a saco en la ciudad eterna, robando todo lo que pueden y matando al condestable de Roma, incluso el Papa pues teniendo que huir por los túneles del castillo de San Angelo. Bueno, pues eso lo cuenta el doctor Torralba, y como bocazas, sirvió un proceso inquisitorial y hizo que, al contar cómo fue el traslado, en ese caso estaba en Valladolid, desde Valladolid hasta Roma, es lo que hizo que cayera en las mazmorras de la Inquisición. O sea que a veces no conviene tampoco contar demasiadas cosas cuando alguien se teletransporta de esta manera. Sí, ¿quieres seguir añadiendo algo? ¿Tú vas a añadir? No. Maleus Maleficarum. Pues el Maleus Maleficarum es un libro muy curioso, de 1484, ¿era? ¿O 74? 86. El martillo de las brujas. Bueno, la idea era que era una especie de guía para cazar a las brujas, torturarlas para que contasen la verdad. Y bueno, ya conocemos la verdad, que sería siempre que se encontraban con demonios, que les llevaban a un sitio, un aquelarre se llama, ¿no? Aquelarre, perdona. Y pues allí pues tendrían relaciones con los demonios y bailarían con ellos y esa clase de cosas. También es un libro muy interesante porque existen paralelismos entre el Maleus Maleficarum y las abducciones alienígenas de hoy en día. Se publicó un libro muy curioso a principios de los años 90 que se llama La vida secreta, de un autor que se llama David Jacobs, que la idea es que él había recogido
en sesiones de hipnosis muchos testimonios acerca de abducciones por extraterrestres y la clase de tratamiento que habían sometido a los testigos en los ovnis. Y podemos creer o no creer en la existencia y la realidad de las abducciones, pero lo que es completamente innegable es que el libro del Malleus Maleficarum muestra unas correlaciones súper interesantes acerca de los procedimientos que utilizaban los alienígenas y los que en teoría usaban los demonios cuando recogían a las brujas, y eso incluye también procedimientos para recoger esperma para crear una raza híbrida y someterlos a todo tipo de experimentos. Y bueno, es un tema muy curioso. Publiqué un artículo hace muchos años acerca de este tema y bueno, me ha encantado poder hablar de esto y desarrollarlo un poco más en este libro, porque es algo que deberíamos conocer, porque si nos interesa el tema de las brujas tenemos que entender que estamos ante una serie de ideas, de mitos que no han desaparecido por completo, sino que se han transformado en una mitología moderna de hoy en día. Es interesante también este libro, aparte de lo que ha dicho Chris, porque el Malleus Maleficarum es un libro de la Iglesia, es un libro que escriben dos dominicos psicópatas, es verdad, porque estaban los tíos bastante obsesionados con el sexo y con el demonio y con los pactos demoníacos. Sprenger y Kramer se llamaban, pero es verdad que dio el pistoletazo de salida a eso que se llama caza de brujas, ¿no? Una caza de brujas que duró ni más ni menos que 3 siglos. Bueno, pues dentro de esa caza de brujas, la iconografía que aparece de la bruja normalmente, ¿sabéis cuál es la bruja montada en una escoba. Pero claro, evidentemente aquí hablaríamos de un viaje inexplicable, pero ¿realmente hubo brujas que montaran en escobas? No. Nadie vio ninguna bruja que montara una escoba, pero sí aparece dentro de esa iconografía, y lo relata además el Malleus Maleficarum, que las brujas volaban en escobas para ir hacia los aquelarres o hacia los sabbats. Hoy sabemos perfectamente de dónde viene esa simbología, ¿no?, de montar una bruja a horcajadas de una escoba. Tenía que ver con las sustancias enteogénicas que se daban en ciertas partes de su cuerpo y que las provocaban pues un vuelo alucinatorio, y ellas pensaban que efectivamente iban montadas en una escoba porque la escoba es el instrumento que les servía para aplicarse este tipo de sustancias enteogénicas y que la mayoría de las veces tenía que ver con las plantas solanáceas. Por lo tanto, sí que hay que distinguir un poco lo que hay de fantasía de lo que puede haber de verdad en muchos de estos testimonios. Y este libro sería un libro realmente religioso, pero también antropológico, porque recoge multitud de testimonios de los que se decían en aquella época de lo que hacían o no podían hacer las brujas. En el segundo libro, porque es un libro que tiene como 4 partes, en el segundo libro del Malleus Maleficarum se habla directamente de eso, de las metamorfosis, decía cómo se podía transformar una bruja en un moscardón o en ciertos animales para poder hacer daño, cómo hacían este tipo de vuelos, cómo hacían sus hechizos, cómo se producían los pactos con el diablo. O sea, con una cantidad de detalles que, con independencia, que es verdad que los autores estaban totalmente obsesionados con la bruja y con la mujer en general, es un libro misógino, eso no lo olvidéis, es un libro que va en contra de la mujer, que va en contra de los poderes que tenía la mujer en aquella época, pero sí nos aporta información bastante interesante, sobre todo aquella información que no ha sido detectada o por lo menos declarada bajo tortura. Hay otro tipo de chismorreos, en fin, de comentarios que se decían en aquel momento, y estamos hablando del siglo XV, y esos son datos muy valiosos. Y entonces muchos de esos datos nos cuentan cómo determinado santo, determinado obispo, determinado místico hacía sus viajes hacia aquello que llamaban aquelarres. Bueno, pues eso que se cuenta en el ámbito alemán también lo hemos encontrado en el ámbito español con brujas que iban hacia aquelarres como Barahona en Soria o a ciertos lugares de Galicia, de Asturias, de Cantabria, etcétera, etcétera. No volaban en escobas, pero evidentemente había un tipo de viaje que era ese viaje producto de las sustancias enteogénicas y psicotrópicas, que en el fondo también era un viaje inexplicable porque por entonces no se conocía muy bien todos los efectos que tenían estas plantas solanáceas o estas plantas de poder. Este es el otro libro que os comenté, el de Antonio de Torquemada, un libro de 1570, El jardín de flores curiosas, donde mencionamos algunos casos. Bueno, hay casos de duendes, de demonios, de trasgos, y algunos cuentas muy interesantes que tienen que ver con teletransportaciones, en concreto pues con estudiantes, por ejemplo, con un estudiante de Astorga o con un estudiante que estaba también
la universidad, porque además de monasterio, el de Guadalupe, en Extremadura también era universidad en aquella época, y se cuenta cómo fue trasladado a distancias increíbles en muy poco tiempo y siempre bajo ayuda sobrenatural, siempre bajo ayuda de ciertos demonios, de ciertos seres espectrales que aparecen de repente. Y bueno, nos pareció interesante destacar, creo que mencionamos 3 casos del libro este de Antonio de Torquemada, un libro que recomiendo, porque además está en una edición de bolsillo, donde para mí es una miscelánea increíble de casos raros que él anota, pero él lo anota dentro de un diálogo, porque lo que utiliza es un diálogo de cantidad de cosas que a él le llamaron la atención y que él lo menciona, teniendo en cuenta que son casos del siglo XVI, pues hombre, es bastante sorprendente, y su imaginación podía ir por algunos derroteros, pero lo que sí está claro es que mencionaba las cosas que a él le habían contado y las describe con todo lujo y con todos los pelos y señales, y nos parecía muy interesante destacarlo porque también es un libro que entra dentro de esa categoría del libro de antropología o dentro del mundo de la etnología. Bueno, ustedes sabéis quién es. Esto es, se sortea un apartamento en Torrevieja para el que sepa quién es este personaje. Dante. ¿Quién? Dante. Dante. ¿Por qué Dante? ¿Por qué? Poeta italiano. Como parecido. Podría ser, se tira un aire. Está mucho más cerca. Este es uno de los que he mencionado. El que vaya a Bargota, un pueblo que recomiendo. Bargota está en Navarra. Bargota es conocido, está muy cerca de Viana. Y este pueblo de Navarra se caracteriza porque allí nació Johannes de Bargota. Era un brujo de la época de esta caza de brujas que estamos comentando, y a este brujo se le atribuyen todo tipo de cosas, entre ellas que podía, gracias a unos diablillos familiares, ir hasta los montes de Oca, que allí había nevado, y entonces se venía luego para dar misa con el sombrero de ala ancha totalmente nevado. Decían, ¿cómo puede ser que traigas el sombrero nevado cuando aquí en Bargota hace sol? Y él decía, hombre, porque me he trasladado, ¿no?, con mis poderes sobrenaturales, montado en una nube hacia los montes de Oca o hacia Roma. También se cuenta la misma historia de que fue a Roma en la época en que vivía Alejandro VI, ese famoso Papa español, el Papa Borgia, para avisarle de una conjura que había contra él. O sea, que estamos hablando de esa época y de un cura de Bargota, que lo interesante es que en el propio pueblo han dejado hecho un monumento en memoria de un personaje difuso a nivel histórico, pero que también se ayudó para sus teletransportaciones gracias a estos diablillos familiares que en el mundo navarro y vasco se llaman mamur, los mamures, que son este tipo de personajes que ayudan para teletransportarse. Este es el clavilete. La historia de... Bueno, esto lo cuenta Cervantes en su obra, en El Quijote. Él cuenta un pasaje que es clavileño, donde bueno, intentan gastar una broma a Don Quijote, y en esa broma, que le montan en un caballo de madera, pero bueno, con la sensación de que está cabalgando, entonces cuentan de pasada, cuenta Cervantes, no vaya a ser que te pase lo del licenciado Torralba, la historia que os he contado, de Eugenio Torralba, que viajó a Roma, a la Torre Nona, en un viaje que en unas pocas horas hizo un viaje que tendría que haber durado varias semanas, y que le contó al mundo pues la historia del saco de Roma de 1527. Bueno, pues ese pasaje de Cervantes donde se menciona el clavileño hace mención a ese tipo de viajes sobrenaturales en el tiempo y en el espacio, y en concreto del doctor Torralba. Bueno, pues sí. Es que hay una gran cantidad de casos muy interesantes en los periódicos del siglo XIX publicados en inglés acerca de fantasmas, que entendemos que los fantasmas normalmente son seres que podrían levantar una taza, podrían hacer golpecitos en la pared o podrían susurrarnos por la noche, pero también existe una serie de casos muy curiosos en los que nos arrancan de la cama y nos incluso pueden lanzar por la ventana, nos pueden llevar al aire y dejarnos en el medio de la calle y hacer cualquier cosa con nosotros. Entonces, este caso en particular es uno sobre un fantasma que levantó a una mujer, me parece, de la cama y le llevó fuera de la calle, y me parece que la dejó incluso en el jardín, que es uno de los casos que mencionamos. Que es donde se suele dejar a las mujeres que es se muy levantan curioso. de la cama a altas horas de la noche. Entonces, pues estamos hablando de una serie de casos de secuestros, de abducciones, pero en este caso no por demonios, ni por hadas, ni por alienígenas, sino por fantasmas, por espíritus. Lo cual es interesante también porque los escritores acerca de abducciones, por ejemplo, Whitley Strieber, que publicó un libro que se
se llamaba Communion, hace como 30 años o algo así, empezó a hablar de historias acerca de secuestrados por los ovnis que se encuentran con espíritus, con los fantasmas de sus abuelos y de sus padres ya fallecidos y cosas así. Entonces, existe algún tipo de relación entre los fantasmas y los alienígenas, por lo menos a nivel popular y seguramente dentro de lo que es la ufología. Este es... qué curioso. El de John Quincy Adams. Curiosamente no tiene nada que ver con el presidente, con el sexto presidente de Estados Unidos, que se llamaba igual, John Quincy Adams. Este tiene que ver, fíjate, ahí aparece la referencia al periódico, en concreto, que era el Spiritual Telegraph de 1855, y menciona un caso que ahí reflejamos y que es muy curioso porque se dan dos hechos bastante sorprendentes. Estamos hablando de ese personaje de Ohio, que un buen día está paseando, está regresando a su casa, ¿no?, a altas horas de la noche, y de buenas a primeras, por una fuerza inexplicable, pues es trasladado al aire, ¿no? O sea, es elevado en volandas, en fin, y él, sin saber cómo ni por qué, pues es trasladado más o menos a la distancia de 1 milla, que es mucho, ¿no?, para estar volando, y según él, para ver cómo los postes de la valla de su zona, de su pueblo, pues iban pasando a tal velocidad que él le daba la sensación de que desde luego iba muy rápido, ¿no?, muy rápido y sin tocar el suelo. No sabía quién le estaba llevando en volandas, pero sí menciona otro dato bastante significativo. Además de esa fuerza inexplicable que se menciona en el periódico, habla de que delante de él siempre iba una especie de luz, una luz que le guiaba, es decir, como si la luz fuera el foco, el catalizador de que se produjera esa levitación, esa especie de abducción, y que le trasladó directamente, pues prácticamente a su casa en un tiempo récord, ¿no? Él nunca supo qué había pasado, pero estaríamos ante uno de esos casos proto-ovnis, un caso ufológico, por lo de la luz que le acompaña y que sirve para como anular el campo de gravedad de Adams, de este personaje, y que fuera trasladado hasta su casa sin saber ni por qué, ni cuándo, ni quién, porque aquí no se habla de fantasmas, no se habla de duendes, solo se habla de una especie de viento teletransportador. Es curioso, ya digo, que se llame igual que el presidente, porque el presidente fue anterior, fue en los años 20, 30 del siglo XIX, este caso es posterior, pero sabemos que John Quincy Adams, donde tuvo precisamente su relevancia, el presidente de Estados Unidos, fue también en Ohio, es decir, del lugar donde era este personaje. Entonces, bueno, nos llama mucho la atención a veces esta especie de guiños, de similitudes, como alguien que se llama exactamente igual en una localidad o en una zona, en este caso en un estado exactamente igual que es el de Ohio, le ocurre algo totalmente inexplicable. Él nunca lo llegó a entender, pero sí por lo menos quedó constancia en ese periódico, y esa referencia es la que hemos tomado, y nunca más se supo de él. O sea, para él fue una historia para contar a sus nietos, ¿no?, como el abuelo Batallitas, ¿no? Abuelo, cuéntanos otra vez cuando te teletransportaron con ese viento. No, ya estoy cansado de contar la misma historia. Pero el hecho es que, por suerte, quedó reflejada en un periódico local. Además, es muy curioso porque el estado de Ohio tiene que ser el estado con más fenómenos extraños y más episodios ovnis y encuentros con fantasmas y con monstruos que jamás he encontrado. Y hace 1 año y medio fui a Ohio para investigar una serie de casos y estuve solo 12 días y creo que llegamos a visitar 26 pueblos distintos, incluyendo pueblos que ya no existían. Simplemente fuimos hasta el mismo campo para hacer una foto y ya está. Pero es que es un lugar donde, bueno, ocurrió el primer encuentro con un ovni en el año 1848 e incluso también el primer aterrizaje de un ovni, desde el cual pues salió el primer hombre de negro incluso. Así que es un lugar fascinante y es muy rural. Es como si anduvieras por Extremadura buscando misterios o algo así, pero allí realmente hubo de todo y sigue habiendo incluso. Ohio es uno de esos sitios donde ha habido teleportaciones y fantasmas y de todo. Así. Una zona caliente, ¿no? Exacto. Uno de esos como poderes lugares de poder, como se dice. Pero bueno, esto lo hemos puesto como ejemplos de periódicos, de noticias, vamos, tampoco es plan de contar todo, pero bueno, para que veáis un poco dónde está tomado y que en algunos pues aparecen reflejados en el libro, ¿no? Igual que cuando no hemos encontrado esa referencia bibliográfica referida a una revista o a un periódico concreto, a veces esas referencias están en los cuadros, están en el arte. En este caso, este asunto, por ejemplo, se ve, antes he mencionado el monasterio de Guadalupe. Os contáis que cuando he dicho que Antonio de Torquemada, en su jardín de flores curiosas, cuenta un caso de teletransportación de un estudiante
de Guadalupe. En este caso no es eso, ese de Antonio Torquemada, pero sí refleja, si habéis visto el monasterio de Guadalupe, hay un claustro gótico precioso y está lleno de cuadros que hacen mención a todos los milagros de la Virgen de Guadalupe. Y uno de esos milagros tiene que ver pues, con un caso clásico del arcón volador, ¿no? Una especie de turboarcón que tiene que ver siempre con un cristiano que ha sido apresado por los moros, tal como se decía entonces, y que cuando llega la festividad, en este caso de la Virgen de Guadalupe, pues él suspira para ver si puede estar en su tierra, ¿no? En tierra cristiana, en paz y tranquilo. El musulmán se percata de esto y lo que hace es que le mete dentro de un arcón con cadenas. Normalmente se sienta el moro encima para que no tenga tentaciones de irse, y a veces hasta pone un perro o un gallo. Y bueno, pues y al final ocurre lo que ocurre, es decir, que el cristiano, el arcón, las cadenas, el gallo, el perro y el moro van directamente al lugar donde el cristiano ansía estar, ¿no? Durante la festividad. Y eso es lo que parece que ocurrió en el monasterio de Guadalupe, hasta el punto de que durante bastante tiempo, ahora ya no se conserva, pero durante bastante tiempo ese arcón estuvo allí. Ahora ha desaparecido, pero como testimonio de aquel suceso, de aquel prodigio, de aquel milagro, está ese cuadro donde se ve claramente cómo ocurre pues, el suceso con la mirada estupefacta del sarraceno, que no da crédito a lo que ha pasado y donde claramente está pues, los elementos descritos. Lo mismo que pasa con la siguiente imagen, porque son varias las que hemos comentado. En este caso tiene que ver con un arcón, en este caso sí se puede ver el arcón con sus cadenas dentro, que está en el santuario de la Virgen del Camino. La Virgen del Camino, que es la patrona de León y Tierra. Entonces, en ese santuario que está a las afueras de León, dentro de la sala de reliquias, hay mucha gente que le pasa desapercibido, no se percata de que hay un arcón volador. Si supiera la historia, hombre, por suerte hay un cartelito allí que ya lo cuenta, ¿no? Haciendo alusión a Alonso de Herrera, que era un personaje de Villamañán, y cómo en el siglo XVI le ocurre algo parecido a esto que he contado del monasterio de Guadalupe. Pero aquí viene lo curioso, así como en Guadalupe solo tenemos el cuadro, pero no tenemos el objeto físico, que es el arcón, aquí sí está el arcón, bastante deteriorado, porque durante bastante tiempo la gente que iba allí lo que hacía es que cogía astillas, cogía trocitos de madera porque pensaban que eran auténticas reliquias. Dice, hombre, si esto ha sido el objeto de un prodigio de tal tamaño, de un milagro de la hostia, con perdón, pues entonces yo me cojo astillitas, porque eso decía que servía para curar el dolor de muelas. Y bueno, menos mal que al final lo han metido en una especie de urna de cristal, porque si no nos hubiéramos quedado sin arcón. Ahí se conserva junto con las cadenas y en el fondo otro testimonio de un tubo arcón, es decir, de alguien que en este caso de Orán pudo viajar en tiempo récord, estamos hablando de minutos, hasta León, hasta el santuario de la Virgen del Camino. Y algo parecido ocurre en Uceda, en este pueblo de Guadalajara, donde, estas son fotos tomadas por mí, donde en la fachada de la Virgen, del santuario principal de la Virgen en Uceda, aparece el testimonio también de otra persona presa en Berbería, que estaba, ya sabéis que es en el norte de África, con las mismas circunstancias. En este caso, en lugar de haber arcón por medio, lo que cuenta la leyenda es que gracias a las plegarias que hizo la Virgen, pues las puertas se le abrieron milagrosamente, las puertas de la cárcel, y él se le presenta delante de sí una especie de mundo paralelo, de mundo dimensional, con un camino donde no hay enemigos, donde no hay gente que le pueda impedir el paso, y automáticamente va caminando, y sin darse cuenta, en un tiempo y en un espacio, vamos a llamarlo, bastante irreal, bastante fantástico, aparece a las puertas de este santuario, de la iglesia donde él era natural, de Uceda. Entonces, bueno, pues, y lo cuenta, y lo bueno es que en la fachada de la iglesia se cuenta en un bajo relieve toda esta historia. Y aquí tenemos a la Virgen de Loreto, que ya sabéis que es la patrona de los aviadores, porque la dio por trasladar su casa desde Palestina hasta Italia, hasta Loreto. No sé si conoces un poco tú la historia. Bueno, mejor tú. Bueno, nada, es muy rápido. Esto está claro que estamos hablando de una leyenda piadosa, no tiene mayor trascendencia. Pero bueno, sí nos parece interesante porque es verdad, la Virgen de Loreto es la patrona de los aviadores, de la aeronáutica, de aquellos que emprenden un vuelo. ¿Y por qué? Porque la leyenda, totalmente falsa, está claro, pero bueno, para que veáis cómo se inventan las leyendas para acrecentar muchas veces las virtudes de una determinada vocación mariana. En este caso lo que dice es que la casa de la Virgen, la casa que tenía en Palestina, pues sufrió, pues en fin, como distintos atentados en las épocas de las cruzadas. Y entonces en el siglo XIII, cuando en fin, las contiendas eran más virulentas, dicen que alrededor del año 1291 la casa de la Virgen
trasladada por los ángeles, como no, pues es llevada desde Palestina hasta Dalmacia, hasta Croacia, es decir, en el mar Adriático. Y allí permanece durante 3 años. Como ven que no era el sitio adecuado, 3 años después pasa de Dalmacia, es decir, se va al otro lado del Adriático y se va a Loreto. Loreto se llama actualmente Loreto porque era un bosque de laureles. Entonces de Laurentum viene Loreto y de ahí lo de la Virgen de Loreto. Por lo tanto, estamos hablando de una leyenda de finales del siglo XIII que intenta justificar el por qué ese santuario que está en Loreto es la casa de la Virgen, porque dice que tiene los mismos cimientos, la misma estructura de la casa que tenía en Palestina. Bueno, sabemos que es una leyenda falsa, sabemos que es una leyenda que se inventa en la Edad Media, pero no deja de ser curioso cómo todavía hay gente que se lo cree, y la gente que va a Loreto y va a poner flores o a rezar delante de la imagen, le siguen contando esta historia que nos parece bastante curiosa para darnos cuenta de cómo a veces la teletransportación es un engranaje sutil a la hora de orquestar determinadas leyendas para que la gente se lo crea, en este caso los fieles católicos y cristianos. Bueno, lo del pan también es otra historia. Sí, bueno, es curioso porque además de la teletransportación de personas, también ha pasado lo mismo, pero con comidas, lo cual es muy curioso. Entonces, ha habido varios casos de gente que guarda la comida en un armario de su cocina y el día siguiente o por la noche algo ocurre, algo extraño, y el día siguiente encuentran la misma comida, a lo mejor una cena, o en este caso unas barras de pan, en otro sitio, en una mesa o en otro armario, y viven solos o saben perfectamente que nadie les lo habrían tocado, y ha ocurrido varias veces. Incluso hace solo un año se publicó un libro en inglés de un profesor de religión bastante conocido en los Estados Unidos que se llama Jeff Kripal, que presenció la teletransportación de comida en su casa. Me parece que era una jarra de miel o de mermelada, una cosa así, y cambió de sitio. Bueno, no sé qué significan estas cosas, no tenemos ni idea, pero lo que sí es interesante es que la idea, el tema de la teletransportación, pues se ha ido discutiendo desde hace muchísimo tiempo, y también se aplica a otras cosas. Incluso hace poco alguien me habló de un libro reciente donde habla de mascotas que aparecen y desaparecen misteriosamente, así que es un tema súper amplio. Así que mencionamos panes y pollos y cosas así que parecen ser transportados misteriosamente de un sitio a otro. Y bueno, por los hadas, por los duendes, por yo qué sé, porque ahí está el misterio. Seres extraños con hambre. Dentro de esas leyendas, este es un personaje además bastante curioso y poco conocido. Este sería Sanero. No sé si conocéis a Sanero, la historia del monasterio de Armenteira en Pontevedra. Es muy similar al caso de Virila, que creo que es la siguiente imagen, pásala también, porque los dos están relacionados. Virila está en Navarra, que es el monasterio del Aire, y luego Sanero, que es el anterior, pues está en el monasterio de Armenteira en Pontevedra. Los dos son los únicos casos que conocemos, por lo menos en España. Luego en el resto de Europa hay algún caso más, ¿no? Pero estos dos son muy significativos porque los dos tienen un denominador común, para que veáis que hay otro tipo de viajes. En este caso es un viaje celestial. Tanto uno como otro, uno es anterior, San Virila es un poco anterior a Sanero. Sanero sería ya del siglo XII. Cuentan lo mismo, es decir, los dos están ensimismados pensando en lo que sería la eternidad, los goces eternos, en fin, cómo será la muerte, el más allá, esos gozos de estar a la derecha del Dios Padre. Y bueno, pues en eso se van a su lugar favorito, a su lugar de poder, para echar una siestecita, y cuando se quedan traspuestos escuchando el trino de un pajarito, justo en ese momento cuando se quedan traspuestos, lo que para ellos son unos minutos nada más, se desperezan y dicen, bueno, pues venga, ya está, ya ha descansado, uno en la fuente de Virila, que es un lugar precioso además para visitar, el otro en los alrededores del monasterio de Armenteira, y cuando ya creen, ¿no?, que han descansado lo suficiente y tienen que volver al monasterio, justo en el momento que se levantan, ya notan que están un poco renqueantes, que tienen como una especie de reuma de lumbago que no tenían hacía unos minutos, lo que ellos pensaban que habían sido unos minutos. Lo que te cuenta la historia, y por cierto una de ellos está reflejada en una de las cantigas de Alfonso X el Sabio, lo que te cuenta la historia es que cuando despiertan de este supuesto sueño, en un caso habían pasado 200 años y en el otro habían pasado 300 años. Curioso porque es algo similar a lo que ocurre con el tiempo de las hadas. Es decir, cuando alguien entra en ese mundo espectral de las hadas, el mundo élfico, cuando tú regresas, lo que para ti han sido unos pocos
minutos o unas pocas horas, para el mundo terrenal, para nuestro mundo tridimensional, han pasado 200, 300 años. Y es lo que ocurre cuando llegan al monasterio, tanto San Ero como San Benila no lo reconocen porque evidentemente ya eran otros los monjes, sus hermanos en la fe, y recordando sí que alguien dice, pues yo recuerdo que sí, el prior hace siglos que se fue a los bosques a meditar, pero ya no volvimos a saber más de él, nunca llegó. No sé si conocéis un cuento de Washington Irving, Rip Van Winkle. Pues es algo parecido. Lo que pasa es que a Rip Van Winkle le ocurre con unos duendes con los que participa en una comilona, en una juerga, en un baile, y en este caso a estos curillas, a estos frailes, les pasa mientras están meditando sobre los goces eternos. ¿A quién se le ocurre meditar sobre los goces eternos? Evidentemente, cuando son conscientes del tiempo, habían pasado 2 o 3 siglos y ya sabéis, os podéis imaginar lo que pasó. Pero para que os demos cuenta, no dejan de ser leyendas también curiosas, para que nos demos cuenta que cuando entras en un terreno, en un espacio-tiempo que no es el tuyo, el tiempo transcurre a una velocidad distinta. Un pequeño apunte. Cuando eso lo dice Einstein en 1917 con la teoría de la relatividad, eso era una novedad, es decir, todo lo que tú puedes viajar cerca de la velocidad de la luz, el tiempo se va ralentizando. Pero es que estas leyendas ya lo estaban contando siglos antes. Y no solo las leyendas relacionadas con los elfos, sino las leyendas piadosas relacionadas con este tipo de monjes o de frailes. Entonces, bueno, no deja de ser algo significativo que este dato, porque siempre es así, nunca es al revés. O sea, lo que ocurre es que el tiempo para ellos es un tiempo breve, pero el tiempo para el resto de los humanos es un tiempo cronológico bastante más extenso. Bueno, pues eso es lo que, con otras palabras, comentaba Einstein dentro de esa teoría de la relatividad, que de alguna forma está implícita en este tipo de leyendas. Y bueno, Santa Tramunda, que sería algo parecido, en este caso en el monasterio de Pollo, que no lo vamos a comentar porque es algo parecido y que también está su estatua en ese monasterio para el que lo quiera ver. Y Lord Byron, no todos tienen que ser curas, frailes, monjas, gente religiosa, sino también hay laicos, pecadores, como Lord Byron, que le pasó algo interesante. Claro, porque Lord Byron era un personaje bastante famoso, y era un dandy, era un inglés que era bastante polémico, incluso le gustaba mucho pues la fiesta, le gustaba mucho pues salir, bailar y esas cosas. Y por ser un personaje tan importante, históricamente hablando, pues cuando le ocurrió esto, pues se hizo más famoso que muchas otras personas que habían experimentado lo mismo, ¿no? Y es que en el año 1810 estuvo en Grecia luchando en Partas, que es atrás. Y entonces pues cayó enfermo de malaria y estuvo hospitalizado durante un tiempo, y justo entonces simultáneamente alguien le vio, pero en Londres, andando por la calle, y entonces le reconoció perfectamente y sabía perfectamente quién era él, porque además era una persona bastante curiosa, que andaba bastante mal, era cojo y muy grande. Entonces era una persona que todo el mundo reconocía por la calle perfectamente, era famoso. Y nada, pues claramente no pudo haber sido él, o sí. La leyenda cuenta que fue una de estas personas que pudo lograr la bilocación, aparecer en 2 lugares a la vez. Y él, al volver a Londres, pues se encontró con la secretaria de Irlanda y otros políticos que le habían reconocido en la calle. Y entonces, claro, que la leyenda cuenta de que podría haber tenido ciertos poderes paranormales, y él nunca realmente dijo que sí o que no. Solo decía cuando, bueno, además le había pasado más veces y le iba a pasar más veces también. En un momento dado él estuvo en Turquía y también apareció en Londres a la vez. Y me acuerdo que dijo un día, bueno, no sé si es cierto o no, pero espero que sí aparecí, o si mi fantasma, si mi espíritu apareció en Londres sin mi cuerpo, espero que por lo menos se portó bien en mi ausencia. Se portará como un caballero. Entonces, pues nada, que es un caso muy, muy curioso que también hemos documentado en el libro. Sí. Sí, esto es otro de los casos de los hermanos Pansini. Esto ya tiene que ver ya un poco más con el espiritismo, en fin, con esos casos donde podían producirse levitaciones, podían producirse pues esos estados, vamos a llamarlos fenómenos místicos, ¿no? Pero bueno, contaremos en otro momento, porque eso nos llevaría también por otros derroteros, porque fueron bastante polémicos. Fue un caso de principios del siglo XX, ¿no? En 1901, 1902, los famosos hermanos Pansini y los fenómenos de bilocación que tuvieron.
En este caso es una novela muy poco conocida de Robert Louis Stevenson, el autor del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de la Isla del Tesoro. Bueno, pues en la época, el mismo año que publica el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, en 1886, publica esta novela, que además esto es un descubrimiento de Chris, yo no sabía que en esta novela hay un caso, pues vamos a llamarlos, de rapto por parte del mundo de las hadas. Es que muchas novelas de la época recogían historias del folclore, muchos cuentos populares, y no sabemos hoy en día si realmente los habían oído y los incluían en los libros o si los habían inventado. Lo más probable es que había escuchado algo muy parecido, porque hubo tantísimas historias acerca de raptos de hadas, de personas que habían sido transportados por los aires, que probablemente es una historia que colocó Robert Louis Stevenson en su libro, después de oírlo en algún sitio. Y básicamente va de un hombre, un marinero, que se quedó atrapado en una roca, en el mar, y nada, que él sabía que iba a morir allí. Y entonces todas las noches lloraba diciendo que lo único que quería ver antes de morir era a su hijo. Quería ver a su pequeño hijo antes de morir, y morir de pena, probablemente, antes de hambre o de cualquier otra cosa, porque las hadas pasaban por esta roca prácticamente todos los días para llegar hasta Irlanda. Y entonces todos los días le escuchaban, hasta que el rey de la buena gente, de las hadas, de los duendes, le escuchó y dijo: bueno, me da mucha pena este señor, vamos a traerle su hijo. En lugar de llevarle a él a su casa, pues fueron a recoger a su hijito, donde le metieron en un saco y le trajeron hasta la roca y le depositaron ahí en un saco al lado de él mientras él dormía en la roca. Y entonces el hombre se despertó por la mañana y allí estuvo el saco con el niño dentro, pero él no se dio cuenta, así que lo atravesó con su puñal. Y al abrir el saco, porque el hombre era bastante sospechoso, entonces le gustaba mucho comprobar las cosas que aparecían de repente de la nada, y entonces al abrir el saco descubrió a su hijo allí, pero ya muerto, porque lo habría matado él probablemente al atravesar el saco con su puñal. Así que es una historia muy curiosa relacionada con los duendes, y probablemente viene de una tradición antigua irlandesa, porque esta clase de cosas es lo que justo eso es lo que contaban los irlandeses siempre, acerca de personas que habían sido raptados o transportados contra su voluntad por los duendes, que siempre estaban al tanto de las necesidades de los seres humanos, aunque a veces salían las cosas un poco mal, como en este caso. Por desconfiado, mató a su propio hijo. Bueno, John Aubrey, también otro de los autores del siglo XVII inglés, que recoge muchos de estos testimonios, él hace un diario, y lo que hace en ese diario pues va recogiendo más o menos la vida cotidiana de la época que le tocó vivir, ¿no? De ese Londres del siglo XVII, y entre caso y caso, igual que pasaba también con Jerónimo de Barrio Nuevo en la época de los Austrias, pues iba contando también datos extraños, ¿no? Que le comentaba pues, de gente que había aparecido en un sitio o desaparecido en un lugar y había aparecido en otra parte del mundo, y cosas similares. Sí, por ejemplo, el Lord Rufus apuntó que un día un lord escocés estuvo andando por su casa, por el jardín de su casa, cuando de repente desapareció, o fue raptado, fue transportado por los aires, y el día siguiente se despertó en la bodega de vino del rey de París, con una copa de plata en la mano. Y entonces cuando llegó el rey de París y le preguntó: ¿qué haces aquí en mi bodega? Dijo: pues no sé, yo creí que estaba todavía en Escocia, pero entonces empezó a recordar que por la noche los duendes le habían recogido y que le habían transportado por el aire, y por ninguna razón especial. Primero le llevaron a una fiesta, eso sí, y luego le dejaron en la bodega del rey de París, lo cual es muy curioso, porque claro, ¿cómo habría entrado en la bodega? Ese es el gran misterio de los raptos de las hadas. Posiblemente podían atravesar las paredes o por el agujero de la puerta, o podrían incluso pasar a través de las ventanas.
y por eso existían tantos mitos y leyendas acerca de duendes que podían penetrar las materias sólidas para llegar de uno a otro, igual que los fantasmas. Así que John Aubrey contó muchísimas historias de este tipo y hemos incluido algunas también en el libro. Sí, aquí tenemos también otra obra de antropología muy poco conocida, de un fraile francés que, bueno, estuvo prácticamente todo su magisterio, por decirlo así, a mediados del siglo XX en Papúa Nueva Guinea. Entonces él cuenta esta obra, 19 años entre los papúes, y cuenta cosas muy curiosas. Y una de las cosas curiosas que cuenta es un libro prácticamente desconocido, no solo en España, sino también en Francia. Y una de las cosas que cuenta este hombre, este sacerdote, que además, si no recuerdo mal, era de una orden del Sagrado Corazón, ¿no? De estas, bueno, pues, benéficas, altruistas, y lo que cuenta es lo de los hombres casuarios. Entonces, bueno, pues, dicho así, ¿qué es esto de los hombres casuarios? Pero ahora se empapó un poco también de las tradiciones, de las creencias, de las supersticiones de Papúa Nueva Guinea. Imaginaros, ¿no? En aquella época prácticamente no se sabía nada de este territorio. Y es lo que cuenta en este libro, uno de los casos que nosotros mencionamos en esta obra, es algo sorprendente, porque él habla de los hombres casuarios. Dice, bueno, ¿qué son los hombres casuarios? Y lo describe. Dice que eran una especie de brujos, de chamanes, que en determinadas ceremonias eran capaces de trasladarse a otros lugares, pero trasladarse a otros lugares de forma súbita. Tú estaba hablando contigo en un momento determinado, desaparecía y aparecía en el poblado que estaba a lo mejor a 5 o 6 kilómetros de allí, pero de forma simultánea. Dice, ¿y eso? Entonces, cuando él lo que cuenta es testimonios de personas que han presenciado, por decirlo así, estos actos hechiceriles de los hombres casuarios. ¿Por qué los llaman hombres casuarios? Bueno, casuario, no sé si sabéis, es una especie de ave grande, tipo avestruz, pero que se da en estas latitudes, y es el casuario. Dice que cuando estos hombres, estos chamanes, desaparecían, es decir, porque en un momento estaban y no estaban, es como si entraran en otra dimensión paralela, justo lo que dejaban eran como los pelos, bueno, los pelos, en este caso las alas, el plumón de un casuario cuando se echa a correr. Pues por eso lo llaman los hombres casuarios, porque es como el correcaminos, ¿no? Desaparece. Y lo último que se ve, que el testigo ve, pues, esas alas de un casuario, de ahí que le llamaran los hombres casuarios. Y luego comprobaban que efectivamente había aparecido en una aldea lejana a varios kilómetros de allí. Bueno, pues él le llama mucho la atención, igual que le llama la atención, por ejemplo, los casos de, bueno, este es otro que teníamos la imagen de Tunchan Kersin, que él cuenta cosas similares, pero en Haití. Él lo habla de los hombres voladores también, una especie de chamanes, de rituales, donde podían provocarse el vuelo, incluso traspasar paredes sólidas. Entonces, el caso que cuenta en Sabidurías Invisibles, Tunchan Kersin, es espeluznante. Bueno, cuenta cantidad de cosas, ¿no? Para que a nosotros nos interesan solo los relativos a las traslaciones sobrenaturales, y lo que cuenta, pues, es algo muy parecido a los hombres casuarios. Lo que pasa es que en este caso Tunchan Kersin lo llaman los hombres voladores de Haití, es decir, gente que tiene la capacidad de alterar las leyes de la gravedad, de alterar las leyes del espacio y tiempo. Entonces, verdad o no verdad, son libros de antropología donde se cuentan este tipo de testimonios. Bueno, el anterior, ese que hemos visto, si puedes, muy por encima, forma parte del Kebra Nagast, es el libro sagrado etíope donde se cuentan las aventuras del rey Salomón con la reina de Saba, su hijo Menelí, y cómo fue trasladada el Arca de la Alianza hasta Etiopía. Y lo que cuentan es que fue trasladada en un tiempo récord. Bueno, pues ese libro sagrado, que es un poco como nuestra Biblia, como la Torá, como el Islam, como el Corán, pues el Kebra Nagast también cuenta ese aspecto sobrenatural de cómo se trasladó el Arca de la Alianza en un tiempo récord, es decir, en muy pocas horas, lo que sería un trayecto, imaginaros desde Jerusalén hasta Etiopía, lo que sería un trayecto de varios meses. Bueno, pues es un libro sagrado, religioso, venerado por los etíopes, escrito en la antigua lengua primitiva Geb, y que sin embargo también te están contando cosas que en principio son inexplicables, pero que para ellos es palabra de Dios, palabra sagrada. O los sidis o los sidas, que llaman, son personajes también dentro de la India, que son capaces de tener poderes, claro, a través de una disciplina, en fin, de distintas prácticas yógicas, son capaces de tener una serie de poderes muy similares a esto que estamos diciendo de los hombres casuarios o de los hombres invisibles. Entonces ahí lo que te cuentan son los distintos atributos que tienen estos seres, que son muy pocos, evidentemente, porque tienen que llegar, para llegar a esa trascendencia no llega cualquiera, es una especie de bodhisattva, son como Buda reencarnado,
Y dentro de esos poderes es el hacerse infinitamente grande, es decir, tan grande como ellos quieran, o hacerse lo más pequeño del mundo. Y otro de los poderes que tienen estos Sidis es el anular la gravedad, es decir, el poder flotar, el poder levitar. Pues eso, que está al alcance de muy pocos, sí lo cuentan algunos suaves, como el suave Vivekananda, lo cuenta en su obra, en una obra dedicada al Kundalini, y te dices cómo los Sidis son capaces de adoptar estos 8 poderes, porque son 8, ni uno más ni uno menos. Ahora, ¿a cuál más sorprendente? Ya digo, el poder ser hacer grande como quieras, pequeñito, o levitar, yo creo que ya son 3 poderes bastante significativos. Esto tiene que ver, así esto es con el, bueno, también hablando de las obras, el vuelo nocturno de Mao, cuando está en la Meca, a través de su yegua al Borak. Esto se cuenta además en los hadices, no solo. Tenemos aquí, ha debido pasar algo ahí, alguien ha volado también de forma inexplicable. Lo que se cuenta en los hadices, que son un poco como los comentarios de la tradición oral, ¿no? de lo que se cuenta del profeta de Mahoma, pues lo que te dice es eso, cómo estaba en la Meca, en la mezquita, cómo llega al Borak, que es esta yegua sagrada, cómo le traslada hasta Jerusalén, y de Jerusalén es trasladado también hasta los 7 cielos, y cómo va contando sus experiencias. Bueno, un vuelo extraño, sagrado, pero que marca un antes y después dentro de las creencias del Islam, ¿no? Y que también queda reflejado en alguna de los cuadros y de la iconografía. Bueno, vamos rápido. Esta es la batalla de Alcoraz, una batalla de 1096, donde San Jorge teletransporta a un soldado alemán y le transporta a la batalla de Alcoraz, que está en Huesca, pero que tampoco vamos a entrar en detalle. El caso del Anacronópete. Siempre se ha hablado de que la primera máquina del tiempo en los viajes literarios sería la de... ¿Quién sería la primera máquina literaria? La primera máquina del tiempo, que se titula así, la de H.G. Wells, ¿no? Bueno, pues no es verdad. 8 años antes de Herbert George Wells hubo un españolito llamado Enrique Gaspar, que escribió una novela, antes era obra de teatro, una zarzuela, pero luego lo transforma en novela y escribe la Anacronópete, 1887, por lo tanto es un poco anterior a la siguiente, que es la máquina del tiempo de H.G. Wells. Bueno, es una pequeña contribución un poco para decir que a veces ciertos libros no están muy documentados, en el sentido de que no han mirado otro tipo de aportaciones. En este caso, si hablamos de viajes literarios, pues hombre, si hablamos de la primera máquina del tiempo, no viaje en el tiempo a través del sueño, sino máquina, con estructura sólida, sería más el Anacronópete de Enrique Gaspar, que fue embajador en Macao y en fin, en varios lugares. Como tenía mucho tiempo libre, pues se dedicaba a escribir zarzuelas, y también pues esa primera máquina del tiempo, que era el Anacronópete, una novela muy graciosa, muy divertida, que os recomiendo. O los viajes literarios, ¿no? En fin, ya saben, las historias verdaderas de Luciano de Samosata, cómo viajan a la Luna. Es decir, sí que hacemos un capítulo especial porque nos parece interesante, ¿no?, que se refleje a los amantes de la literatura esos viajes inexplicables a la Luna, a Marte, en fin, a distintos planetas del sistema solar. El de Luciano de Samosata sería los más antiguos, estamos hablando de 2000 años de antigüedad, donde se refleja cómo a través de esos torbellinos pues el barco iba hacia la Luna, igual que pasa, por ejemplo, con Orlando Furioso, también otra de las grandes obras de la literatura italiana del siglo XVI, y cómo Astolfo viaja también a la Luna, donde, por cierto, encuentra las cosas que se pierden en la Tierra, es decir, los suspiros, los anhelos de los amantes, en fin, los deseos no cumplidos, todo estaría depositado en la Luna, y en este viaje de Orlando Furioso aparecen allí reflejados. Así que si se os ha perdido en estas circunstancias algún suspiro, algún deseo no cumplido, que sepáis que estaría en la Luna según esta hora. En fin, por contar otro caso más que me parece significativo, sabéis que la primera persona que viaja a la Luna, es decir, que se asienta en la Luna y que tiene un contacto con un selenita, con permiso, por supuesto, de Luciano de Samosata, es con un español. Es una novela de un inglés, de Francis Baldwin, obispo de Hereford, pero que su protagonista es un españolito, un hidalgo de Sevilla. Es una novela escrita a finales del siglo XVI, creo que en 1593, aunque luego se publica póstumamente. Bueno, él era clérigo, él era obispo, y no le interesaba que esa novela se publicara en vida, porque en fin, iba a tener consecuencias. Pero se sabe que está escrita alrededor de 1593. Bueno, pues ahí describe, y eso es también importante reseñarlo, cómo el primer ser humano que llega a la Luna, bueno, en este caso a través de unos gansos salvajes, con un trapecio que se inventa, en fin, no es muy sofisticada la máquina, también es verdad. Pero bueno, llega a la Luna. ¿Y sabéis cuál es el lugar donde él se propulsa para llegar a la Luna? Porque él está primero en una isla del Atlántico Sur, que es Santa Elena, estuvo también Napoleón, pero luego, a través de esos gansos salvajes, llega a Tenerife.
Y en Tenerife, en el pico más alto de Tenerife, que ya sabéis que es el Teide, aunque no lo menciona como el Teide, desde ahí se va a la Luna. Por lo tanto, el primer ser humano como viaje literario que llega a la Luna y que tiene un contacto con un selenita sería un españolito llamado Domingo González. Ya lo sepáis. Bueno, pues lo mismo, Cirano de Bergerac. Bueno, son distintos ejemplos que hemos puesto pues, de cómo viajar a la Luna el famoso Cirano de Bergerac, gran espadachín, pero también gran escritor, y que hizo varias obras de los estados en los imperios de la Luna y también del Sol. Cuando habla de la Luna, pues se refiere pues, a cómo viajaba ahí con unos frascos de rocío. O el caso del Micrómegas, una obra de Voltaire, fijaros, todo un racionalista, todo un pensador del siglo XVIII, también le dio por escribir este tipo de obras, en este caso no a la Luna, sino de dos personajes, un personaje de un planeta que gira alrededor de Sirio y otro de Saturno, y cómo llegar a la Tierra para dialogar con los filósofos franceses. O la novela, o la historia de Kaguya, ¿no? De una princesa china que es raptada por los selenitas. No sé si conoces un poco, lo quieres comentar. Sí, claro, porque esto es una de las historias de ciencia ficción más antiguas del mundo. Hombre, supuestamente es ciencia ficción, por lo menos. Entendemos que es una especie de novela japonesa del siglo XI. No, perdón, siglo X, curiosamente. Y va de un granjero que un día encuentra un bebé, una niña pequeña, pero muy pequeña, así de pequeña, en el cultivo. En un tallo de bambú. Exactamente, sí. Y entonces lo lleva a casa pensando, bueno, pobrecita básicamente, vamos a hacer algo para ella. Y empieza a cuidarla como si fuese su propia hija, y crece, y al final descubren que era una belleza de mujer que se convirtió rápidamente en una chica fantástica, súper bonita, una de las mujeres más bellas de todo Japón. E incluso el emperador empezó a expresar un interés en ella, sus hijos también, todos querían casarse con ella, y lo que ocurre es que un día ella reveló que no era humana, sino que sus padres habían sido lunáticos en el sentido más literal de la palabra, y que su familia vivía en la Luna, y que antes o después su familia, que también era una familia real, pero en la Luna, vendría a la Tierra para rescatarla y recogerla, y es justo lo que pasó. Así que los japoneses, el emperador, pues preparó sus ejércitos para defenderla, para que no pudiesen llevarla de vuelta a casa, y ella decía, pues no va a tener ningún efecto porque mi familia es muy potente y tiene una tecnología mucho más avanzada que cualquier tecnología terrestre. Y entonces pues llega el día cuando los hombres de la Luna vienen desde el cielo, pues en sus carros, en sus naves, aterrizan en Japón y dicen, ¿dónde está la niña? Vamos a llevarla de vuelta a casa. Y sucedió una enorme batalla entre extraterrestres de la Luna y soldados japoneses del periodo. Les imaginamos vestidos así, sí, con sus lanzas y con sus escudos y tal. Y nada, pues los hombres de la Luna vencieron a los japoneses y se llevaron a la niña para siempre. Pero bueno, la historia de la niña pues ha quedado preservada como una leyenda tradicional japonesa que se convirtió en una película muy bonita de dibujos animados hace un par de años o 3, así que la podéis buscar en algún sitio. Así que es una historia muy bonita porque como tiene 1000 años, no sé, nos parece inimaginable que los japoneses antiguos pudiesen imaginar una batalla entre extraterrestres y humanos para rescatar la niña que habían perdido. Literalmente sería el primer conflicto cósmico que se presenta en una leyenda. O sea, nunca ha habido viajes, como veis, a la Luna, a Marte y tal, pero una batalla entre seres extraterrestres y seres terrestres, la primera que se refleja, y no como novela, sino como leyenda. O sea, que ellos también los estudios Ghibli acaban de hacer una película hace muy poco. Sí, con tecnología súper alta también, que describieron en detalle. Sí, que les dejaba además desanimados y tal. Era muy curioso porque no les mataba, sino que les dejaba como flojos. Aquí vamos a luchar. Bueno, por la hora que es, vamos ya un poco ya rápidos. O sea, pues que como veis hay cantidad de historias, en fin, personas videntes como Sarah Weiss, que dice que estuvo en Marte y encima reflejó en sus pinturas la fauna y la flora marciana. En este caso,
unas flores que solo se dan en el planeta Marte y que tendrían que ver, ya te digo, ya no estamos hablando de viajes literarios, sino más bien de viajes místicos, ¿no? El caso de Sarah Weiss o de Lena Smith es interesante, pero no es el momento, ¿no? Así que vamos pasando. Bueno, pues lo mismo, esta es la obra, ¿no?, del planeta, de esos viajes que hacen al planeta Marte. Esta es una de las pinturas donde se ven a supuestos marcianos, en fin, y la fauna que se puede encontrar allí, porque estas son pinturas mediúnicas. Esto entraba en trance y lo escribía, y encima lo bueno, y así lo ponemos, es que hay un alfabeto marciano, que es la siguiente imagen, si no recuerdo mal. O sea, que encima transcribía todo un alfabeto, toda una escritura marciana en la que eran transmitidos este tipo de mensajes y luego tenían que ser traducidos. Bueno, no deja de ser curioso, ¿no?, que estas dos mujeres en concreto pues tuvieran esos trances místicos y contaran con pelos y señales cómo era la vida, la fauna y la flora de Marte. Bueno, también noticias, seguimos, ya vamos a ir más rápido. Bueno, el caso de Basiano es interesantísimo, pero, de teletransportaciones, pero que tiene que ver con experimentos secretos de Estados Unidos, donde dicen que también estaba implicado ni más ni menos que Obama. El caso de Swedenborg, el famoso filósofo, pero también científico sueco, que le dio también por ir a los arcanos celestes y escribió varias obras en ese sentido. El caso de Contor Burpo, que también es un niño de 4 años que dice que estuvo en el cielo y contó también lo que vio en el cielo, pero no vamos a entrar ahora en los viajes al cielo, al infierno y al purgatorio, que nos daría también mucho que hablar. El caso también de un poeta checo, que tuvo también una visión curiosa en un castillo, ¿no?, de la República Checa. Esto tiene que ver con el día de Stephen Hawking, porque él decía, si hay crononautas, les citó para un día concreto, este 28 de junio del 2009, dice, si hay crononautas que vienen del futuro, les voy a citar, pero una fiesta secreta que no sabe nadie, a ese día concreto. Entonces, si hay viajeros del tiempo, vendrán ese día que yo les prepararé confeti y unos canapés y tal. Evidentemente, ese día no se presentó nadie, con lo cual le llegó a la conclusión de que no existen crononautas. Bueno, esto es muy curioso. Bueno, las famosas amigas inglesas que estuvieron en Versalles, que dieron un salto en el tiempo, ¿no?, estaban visitando Versalles, y buenas a primeras, ¿no?, visitando el Petit Trianon, se encuentran con María Antonieta en el año 1789, un salto temporal que, por la credibilidad de estas dos mujeres, estas dos profesoras inglesas, pues le da a este caso pues un carácter, ya digo, muy especial, porque no tuvieron por qué mentir o por qué contar ese tipo de cosas, porque su credibilidad quedó en juego, ¿no? Es una historia muy curiosa, que además ellas luego escribieron un libro. Y bueno, te dejo ya un poco terminando pues el caso de David Land. En la última parte del libro lo dedicamos a esos casos falsos o fraudulentos, es decir, casos que se repiten de forma continua en distintos libros, sobre todo de desapariciones misteriosas, y que tienen que ver, ya digo, con David Land, o con Oliver Thomas, o con Rudolf Fell. Entonces, bueno, pues en este caso es gran mérito de Chris Owen, donde ha indagado punto por punto, tirando del hilo hasta ver cuál es la primera noticia, cuál es el primer caso que se produce, y que luego los demás van repitiendo, incluso van añadiendo datos de su cosecha, ¿no? En el caso de David Land, que esa es una de las imágenes de los que aparecieron en los periódicos locales, pues sería uno, y si quieres cuentas un poco ese caso como representativo de todos los demás casos fraudulentos, donde no se deberían ya contar, porque se sabe perfectamente el origen y quién lo inventó y quién lo reprodujo luego posteriormente para ganar más dinero, no por otra cosa. Bueno, esa historia es la historia de Oliver Lerch, que salió de su casa... Ah, no es el de David Land, es el de Oliver Lerch. Que salió de su casa una noche, el 24 de diciembre, un año en el siglo XIX, 1888 aproximadamente, y la idea es que salió para recoger agua del pozo. Había nevado mucho, así que tuvo que tener mucho cuidado para andar hasta el pozo y regresar a casa, y entonces salió por la noche y nunca regresó. Entonces, claro, que sus padres se preocuparon y miraron por la ventana, fueron hasta el pozo para ver dónde estaba, y le llamaban a voces diciendo, Oliver, Oliver, ¿dónde está? Y todo eso. Y claro que había desaparecido completamente. Entonces se veía sus huellas en la nieve, pero no llegaron hasta el pozo, sino a mitad del camino. Y entonces de repente escucharon una voz en el aire diciendo, me han cogido. Y nada, que nunca volvieron a saber nada de Oliver Lerch. Y esta historia salió en una revista, la revista Fate, que es una revista norteamericana acerca de temas paranormales, en los años 50. Y durante mucho tiempo la gente especulaba si realmente existió este hombre, Oliver Lerch, y su familia, o si había sido inventado en los años 50 en los Estados Unidos, como muchas otras historias que se siguen contando en libros
esotéricos y libros acerca de ovnis y cosas paranormales como si fuesen ciertos y a lo mejor fueron desmentidos hace muchos años. En el caso de Oliver Lurch se creía durante muchísimo tiempo que se databa del año 1957. Empecé a investigar el tema hacía 10 años o algo así y descubrí que no, se remontaba realmente hasta principios del siglo, cuando salió en un periódico norteamericano esta historia, en Nochebuena incluso, y que nada, que no era cierto, que lo había inventado un autor, un escritor de cuentos y de obras de teatro, y nada, que su gran invento, Oliver Lurch, pues ha dado la vuelta al mundo pues tantísimas veces que es increíble, es que se ha traducido a todos los idiomas posibles y hay muchísima gente muy convencida de que este chico pues le pasó esto. Incluso en Nueva Zelanda en los años 30 un supermillonario decidió pues donar parte de su dinero, de su fortuna, a la búsqueda de Oliver Lurch y se puso en contacto con el alcalde de South Bend en Indiana, donde supuestamente había sucedido. No sé si donó su dinero o no al final. Si fuera así, pues el alcalde del pueblo se habría puesto contento, pero también sabía perfectamente que no era nada real, que había sido una ficción inventada. Y casos así hay muchísimos. El caso de Rudolf Fentz, que yo investigué hace como 16 años, también acerca de un hombre que salió de su casa en 1876 para fumarse un puro, dijo a su mujer, pues ahora vuelvo, y luego nunca regresó. Y entonces le buscaron durante un tiempo y luego pues renunciaron a la búsqueda, pero 70 años después un hombre que se llamaba, bueno, un hombre con su aspecto físico y sus ropajes del siglo XIX y con un puro en la mano y todo lo demás, apareció en el medio de los Estados Unidos, en Nueva York, en 1950, mirando el tráfico, diciendo esto que son estas cosas que se parecen mucho a coches, y entonces le atropelló uno. Y nada, pues llegó un inspector, le miró en la ropa y en su abrigo y descubrió una tarjeta de visita que ponía el nombre de Rudolf Fentz, este hombre que había desaparecido misteriosamente 76 años antes. Así que esta historia acerca de un supuesto salto en el tiempo también ha dado la vuelta al mundo muchísimas veces, ha aparecido en muchísimos libros y en muchos artículos, y nada, así fue hasta el año 2000 cuando me puse a investigarlo en serio y publiqué un artículo en la revista Enigmas, entonces, que fue fruto de una investigación que, bueno, estuve un año entero hablando con los jefes de policía en Nueva York y mirando en los archivos genealógicos, y descubrí al final que todo procedía de un cuento publicado en los años 50 por un autor que se llamaba Jack Finney, que también había hecho un libro que se llama Invasion of the Body Snatchers, que en español es Invasión de los ultracuerpos. Ultracuerpos, sí, exactamente. Entonces, pero aún así es muy curioso porque la historia de Oliver Lurch y la historia de Rudolf Fentz y unos cuantos más tienen ya su propia página en Wikipedia. Wikipedia ha recogido estas historias y, bueno, por suerte, afortunadamente también ha metido ahí mis investigaciones de cada caso, así que reflejan las investigaciones y la verdad en ese sentido. Pero es interesante que la historia de Rudolf Fentz, a raíz de la investigación que hice, pues ya aparece en japonés, en chino, en tamil y en muchísimos idiomas en Wikipedia y en todo Internet. Buscas Rudolf Fentz y aparece algo así como 100.000 veces. Incluso hubo un grupo de rock o de heavy, música heavy bastante horrorosa, y todo basado en la historia como yo lo había contado en la revista Enigmas. Entonces ha tenido un impacto sociológico muy curioso y aparece cada vez que se hace una lista de los hoax, de los casos falsos más importantes del siglo XX, pues aparece el nombre de Rudolf Fentz y luego pues me mencionan a mí o alguna investigación posterior. Y si veis en algún sitio que pone después el artículo, pero luego se sabe que este Chris Obeck se ha equivocado porque luego se encontró alguna prueba en un archivo alemán de que realmente existió este hombre Rudolf Fentz,
no es cierto. Esto lo añadieron después para que tuviese más interés, para que fuese un poco más sensacionalista. Pero bueno, es una historia muy interesante, como muchas de estas historias tan interesantes que incluimos en el libro. Sí, la verdad que el caso de Rudolf Hennig era el caso perfecto. Era el caso perfecto, si no es porque es falso. Perfecto, porque claro, un tío del siglo XIX que desaparece, que aparece en 1950 ahí en medio de una calle de Manhattan, que se ha atropellado, que no le da tiempo a decir nada, que aparece una carta, unas monedas, en fin, todo perfecto. La verdad que, salvo pues eso, que no corresponde con la verdad. Bueno, yo creo que no vamos a extendernos más. Yo creo que es una muestra suficiente para que os deis cuenta de la cantidad de casos y de cosas que contamos en este libro. Yo creo que todos fascinantes, todos pues amenos, ¿no? Porque hemos intentado recoger como una muestra de cada categoría, ¿no? Ahí habéis visto que hay viajes folclóricos, viajes místicos, viajes literarios, crononautas, todo tipo de desplazamientos. Y fruto de eso pues ha sido este libro, que hemos tenido que quitar incluso muchas más páginas porque si no se nos iba de las manos, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí es una buena muestra, entiendo, para que la gente disfrute y para que sobre todo se dé cuenta que vivimos eso, en un mundo realmente maravilloso y que hay cosas que podemos explicar y cosas que no podemos explicar. Esa es la idea. Si queréis, entramos en un pequeño coloquio para que no se nos haga demasiado tarde. ¿Alguna duda? Ya sé que muchos no habéis leído el libro, pero si queréis alguna cosa que os haya quedado ahí un poco confusa o que ampliemos más, pues estupendo. Yo quería un poco retrospectivamente reconocer que el verdadero espacio-tiempo telesíquico todavía no se ha profundizado suficientemente para explicar que el ser humano es transportable telesíquicamente desde los principios del universo, desde hace 13.700 millones de años. Es decir, que esto no es un acontecimiento, un fenómeno moderno de ahora, sino que en la fuerza del ser humano es paralela al espacio-tiempo, a la transportación telesíquica. Entonces el ser humano puede retrotraerse a un tiempo original y del cual extraer las secuencias de lo que es verdaderamente la ciencia psíquica que no ha sido indagada. Solamente hemos especificado la experiencia física de los fenómenos y de los acontecimientos de la energía natural que nos entorna. Pero la verdadera ciencia psíquica del ser humano aún todavía no se ha especificado. ¿Podríais vosotros, indagar en algún complemento de vuestras indagaciones sobre las experiencias telesíquicas del ser humano? Bueno, vamos a ver. Yo te puedo dar un poco mi opinión y va a ser muy rápida. No hemos comentado los casos de levitación y bilocación. Desde mi punto de vista, esos casos, que además están muy relacionados con el mundo del misticismo, con los santos, que ahora se me ocurre Fray Martín de Porres, Fray Escoba o San José de Cupertino. A ver, todo esto, este tipo de fenómenos que se han comprobado que son reales, y lo digo claramente de una forma tajante, se han comprobado que hay casos reales de levitación y casos reales de bilocación. Todo el mundo recordará a Sor María Jesús de Ágreda, la Dama Azul y cosas similares. ¿Por qué se puede producir eso? Partiendo de esa base, de que son reales, no estamos hablando ya de fantasías, de leyendas y tal. Yo entiendo que hay el gran resorte, el gran poder está en nuestra mente. Es decir, si nosotros fuéramos capaces de controlar toda la capacidad mental que tenemos, seríamos capaces de hacer todo eso. El que ahora mismo no lo podamos explicar, es decir, que ahora mismo no podemos explicar por qué Carlos Byron o San Martín de Porres estaban en dos sitios a la vez, eso no quiere decir que no tenga una explicación convincente. Y esa explicación convincente, desde mi punto de vista, no tiene nada que ver con ángeles, ni con demonios, ni con hadas. Tiene que ver con nuestra capacidad mental. Si fuéramos capaces de desarrollar ese poder, que algunos lo manifiestan de forma espontánea, a veces inconsciente, pero si fuéramos capaces de controlar ese cabello desbocado que es nuestra mente, yo estoy seguro que ahora mismo que estamos aquí haciendo esta presentación, ahora podríamos estar a lo mejor en Cajurajo, pues tomándonos un té verde o en otro sitio. La capacidad de poder desplazarnos, de poder, ojo, es verdad que físicamente no, físicamente puedes estar en un lado, pero astralmente puedes estar en otro. Es cierto que la ciencia todavía no ha demostrado esto, todavía la ciencia no ha llegado tan lejos. Pero claro, son tantos los testimonios
de personas que tienen estos poderes psíquicos, estos poderes mentales, como estos siddhis que comentábamos antes de la India, ¿no? Incluso de la religión védica, que bueno, una de dos, os han puesto de acuerdo para tomarnos el pelo, o realmente sí hay gente, no demasiados, pero hay gente que tiene esa capacidad. Llámalos hombres casuales, llámalos hombres voladores, llámalos siddhis, llámalos como quieran, pero hay gente que tiene esa capacidad, y todo yo creo que radica en esto, en nuestra capacidad mental. Entonces, si fuéramos capaces de explicar, ya sabéis que es la gran frontera todavía que nos queda, ¿no?, al ser humano. Conocemos muchas cosas del mar, conocemos muchas cosas del universo, conocemos muchas cosas de la Tierra, pero desconocemos muchísimas cosas de nuestra mente. Y yo estoy convencido de que muchas de esas cualidades, de esas potencias, de esas virtudes que puede tener el ser humano están en ese potencial mental. Pero hoy por hoy dicen que tenemos un 10%, que desarrollamos un 10%. Yo estoy convencido que desarrollamos mucho más, pero todavía le podríamos sacar más provecho, claro que sí. Esa es mi opinión, por lo menos. Bueno, mi opinión, yo soy un poco diferente en el sentido de que a mí me encanta compilar estas historias y las publico, las traduzco al español, y me encanta que la gente sepa que existen, porque provocan el debate, porque abran mentes, abran el debate, abran nuevas posibilidades, y alguien como usted que tiene ideas muy desarrolladas acerca del ser humano y su lugar en el universo, pues puede utilizar ese tipo de historias para apoyar sus tesis, sus hipótesis acerca del ser humano como ser espiritual, o hablando por ejemplo de la física cuántica también. Alguna gente utiliza ese tipo de historias como pruebas para apoyar teorías relacionadas con las ciencias nuevas, la física nueva y tal. Yo personalmente no tengo ninguna teoría de ese tipo. Yo no creo especialmente en nada en este momento. Mi misión es, para llamarlo de alguna manera, es ayudar a divulgar no certezas, porque no estoy muy seguro de lo que está pasando, si está pasando algo, pero sí compartir la información que me va llegando a través de mis investigaciones en este campo, porque yo creo que es lo más justo compartirlo con todos los demás, que sí pueden utilizarlo de alguna manera para apoyar sus creencias personales. Entonces, yo como Charles Fort, en ese sentido, pues me gusta compilar anomalías en libros, compartirlas y luego pues que cada uno llegue a sus conclusiones. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues yo creo que es el momento de irnos a tomar unas cañitas, que nos lo hemos merecido, y hacer un viaje, en este caso explicable, hacia el bar de enfrente. Gracias por vuestra presencia.